¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una revisión del componente Gauge. Como es de costumbre, ya hemos organizado una carpeta donde tenemos un archivo en blanco de Arduino. También tenemos la carpeta de fuentes, que es una imagen del componente Gauge hecha en Inkscape. También tenemos el archivo de Inkscape en caso de que ustedes deseen modificarlo. Todos estos archivos estarán en la descripción del video para que ustedes puedan ejecutarlos y practicar con el Arduino y la pantalla Nextio. Bueno, a continuación vamos a empezar la revisión. Vamos a abrir el editor de Nextio. Vamos a crear lo que es un nuevo proyecto. Nos vamos a archivo, creamos un nuevo proyecto y vamos a componente Gauge y le vamos a poner el mismo nombre, componente Gauge. Como sabrán, yo poseo una pantalla de 2.8, la básica, y le voy a poner una orientación horizontal. Ok. Después el siguiente paso sería crear o generar lo que es nuestras fuentes. Voy a utilizar la fuente que está por defecto y genero la fuente. Busco mi carpeta de fuentes y le doy un nombre a mi fuente que voy a generar. Generé la fuente, me pide si es que quiero generar otro tipo de fuente, le voy a poner que no y cierro la ventana. A continuación voy a la pestaña fuentes y agrego lo que es mi fuente. Agrego mi fuente, como observamos aquí ya tenemos la fuente. También voy a agregar la imagen que hice en el Inkscape. La tenemos aquí y se agregó con éxito. Listo, ahora vamos a revisar el componente Gauge. Entonces aquí tenemos el componente Gauge. Por defecto el nombre de este componente empieza con la letra 0. Si podemos ver aquí en el atributo, Z0 corresponde a lo que es un componente tipo Gauge. Listo, los parámetros que podemos cambiar aquí son el VCO, que sería el fondo. Por ejemplo, pongámosle un fondo azul. También podemos cambiar lo que es el valor. Por ejemplo, pongámosle 90, ¿sí? Pongámosle 180, ¿sí? Bueno, este componente nos permite variar los valores de 0 a 360 grados en forma horaria. También podemos aumentar o disminuir el grosor del puntero, ¿sí? Y cambiar el mismo del color que deseemos. Listo. Bueno, a continuación voy a agregar la imagen que creé. Para eso vamos al atributo STA, donde dice color sólido. Vamos a poner un recorte de imagen. Damos doble clic en Pixel y seleccionamos la imagen que hemos subido. Bueno, la imagen más o menos la hice de 200 por 200, 200 por 200. Aquí necesito ponerle más acá ya que los valores salen del marco de referencia de la pantalla. Listo. Una vez que agregué el recorte, vamos a tratar de centrar la imagen. Por ejemplo, ahí. Bueno, también voy a reducir el grosor del puntero, voy a reducir a 2. Listo, y ahí ya tenemos lo que es el componente. Como les había dicho, les había mencionado, el componente puede variar de 0 a 360 grados. Pero para el ejemplo voy a hacerlo variar de 0 a 180 por facilidad. También me parece una manera adecuada donde se puede visualizar la variación, ¿sí? De 0 a 180 grados creo que es más que suficiente. Claro que ustedes lo pueden hacer de 0 a 360, no habría ningún problema. Bueno, vemos que no quedó muy bien, entonces voy a cargar la imagen de fondo de la página 0. Vamos aquí al atributo STA y ponemos imagen. Doble clic donde dice Pixel y añadimos la imagen, ¿sí? Y de esta manera ya tenemos lo que es nuestro componente Gauge. Vamos haciendo algunas pruebas, ¿sí? Entonces la imagen está de 0 a 180, entonces vamos probando. Si ponemos 90 tendría que darnos justo el valor de 50 en la imagen. Vamos probando, pongo 90. Como vemos está un poco desfasado. Listo. Ahora vamos a ponerle 45.
¿sí? Está en 25. Vamos a poner 135 que irá a 75. Vamos probando con 0. Listo. Y por último con 180. ¿Sí? Está perfecto. Ahora vamos a simular. Listo, no tenemos ningún error. Y con esto hemos concluido lo que es con el editor de Nextion. A continuación voy a hacer una doble pantalla y voy a abrir un archivo de Arduino. Voy a mi carpeta, abro el archivo de Arduino. Como vemos aquí ya he estado haciendo un programa. Bueno, no importa, vamos a borrar todo esto para empezar un programa desde cero. Listo, entonces empezamos. Vamos primero a incluir la librería Nextion.h. Listo, después vamos a iniciar la comunicación con la pantalla. Listo, una vez iniciado eso, ahora lo que tenemos que crear es un objeto. Bueno, vamos a comentar todo. Crear un objeto del componente. Listo, el objeto que vamos a crear es del tipo Gauge. Entonces para eso vamos a poner Next Gauge. Damos un nombre a este componente. Por defecto voy a poner el nombre que tiene el componente. Podemos ver aquí el componente es Z0. Entonces ponemos Z0. Ustedes pueden poner cualquier nombre. Por facilidad recomiendo que sea el mismo que se encuentra en el editor de Nextion, ¿sí? Después tenemos que establecer los tres parámetros, que son primero el número de página donde se encuentra el componente. Entonces vamos, el número de página es la única página que tengo, entonces es la página 0, el ID del componente. Vamos aquí, en el ID tenemos el número 1 y el nombre del componente que es Z0, que se encuentra aquí, el nombre del objeto Z0. Sí, y con esto ya puedo hacer algunas pruebas. Entonces primero vamos a enviarle un valor para que lo pueda mostrar en la pantalla. Bueno, para eso vamos a utilizar el objeto Z0. Punto, vamos a utilizar el método setValue. Y lo que nos dice esto es enviarle un valor a donde, a mi objeto Z0 que corresponde al componente Gauge. Vamos a enviarle un valor de, por ejemplo, de 90. Entonces si enviamos un valor de 90, tendría que justo darnos aquí en el valor de la imagen un valor de 50, ¿sí? Esperamos a que se compile. Una vez que se compile vamos a simular, ¿sí? Se está subiendo, vamos a simular, conectamos nuestro Arduino y iniciamos la comunicación, ¿sí? Como vemos tenemos aquí 50 y el valor que nos está enviando es un valor de 90, ¿sí? De 90 grados, entonces 90 grados y en la imagen corresponde a 50. Entonces vamos a ver si se está enviando correctamente y como observamos se está enviando un valor de 90. Listo, vemos que sí está enviando la información. Y ahora lo que vamos a hacer para complicarnos un poquito más, vamos a mostrar en este componente, vamos a mostrar la lectura de un potenciómetro. Entonces para eso vamos a definir un potenciómetro y le voy a poner pot. Este potenciómetro se va a conectar al pin A0, es decir, al pin digital, perdón, al pin analógico 0, y me va a leer esto. Entonces para eso vamos a escribir una variable, ponemos int, esta variable se va a llamar lectura. Esta variable me va a leer lo que tengo en el pin analógico. Entonces para eso ponemos analog read. Aquí me equivoqué. Bueno, analog read. Pero ¿qué quiero que me lea? ¿Qué pin? El pin A0. El pin A0 está por definición en el pod, ¿sí? Lo hemos nombrado pod al pin A0. Listo. Entonces aquí vamos a reemplazar. Como vemos aquí se envió un valor de 90 al componente Gauge. Ahora se va a enviar el valor de la variable lectura. Entonces ponemos lectura y lógicamente va a sobrepasar el valor del componente tipo Gauge.
ya que por la resolución del Arduino tengo valores de 0 a 1023 y el componente Gauge solo me permite valores de 0 a 360, ¿sí? Entonces se ha subido. Ahora vamos a compilar. Conectamos el Arduino, presionamos Start y como vemos está enviando un valor de 135. En este momento voy a mover el potenciómetro. Sí, como vemos está moviendo, por ejemplo, hasta 360 más o menos, que es el valor máximo del componente Gauge. Sí, 359, 360. Cuando sobrepasemos este valor, lógicamente nos saldrá un aviso, ¿sí? Como vemos aquí, nos mandó un aviso, dado que estamos sobrepasando el valor. Como vemos, el valor del potenciómetro será de 0 a 1023. Bueno, vamos a dar el valor máximo, ¿sí? Sí, como vemos, ahí tenemos el valor máximo de 1023. Ahora vamos a dar el valor mínimo de 0. Sí, como vemos, estamos sobrepasando el valor máximo del componente Gauge. Ahora lo que voy a hacer es que solo me permita valores de 0 a 180, es decir, voy a hacer un escalamiento. Entonces cuando sea 0, quiero que me dé un valor de 0, y cuando sea un valor de 100, que en este caso sería 180 grados, quiero que me dé un valor de 1024. Bueno, a continuación vamos a hacer eso. Veamos, para hacer eso lo que vamos a hacer es utilizar el comando map, que ya hemos utilizado en anteriores videos, el comando map, ¿sí? En este caso, el comando map lo que me hará es un escalamiento, digámoslo así, de 0 a 1023, que son los valores mínimos y máximos, a valores de 0 a 180, que corresponden a los valores del componente Gauge. Entonces, ¿qué variable quiero hacer el escalamiento? Pongo la variable lectura, la variable que quiero escalar, en este caso. ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos de esta variable? Como vimos, tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1023. Ya, estos son los valores mínimos y máximos del potenciómetro. Ahora quiero escalar a valores del componente Gauge. Como les había dicho, quiero valores de 0, un valor mínimo, y un valor máximo de 180. ¿Sí? Vamos a subir el programa y veamos lo que pasa. Bueno, una vez que se haya subido el programa, vamos a simular. Vamos a conectar nuestro Arduino. Una vez que se haya subido el programa, iniciamos la comunicación. ¿Sí? Como vemos, vamos a ver aquí. Entonces se está enviando un valor de 31. Vamos a poner el valor mínimo. ¿Sí? El valor mínimo del potenciómetro es 0. Y ahora voy a girar por completo el potenciómetro. Estoy girando el potenciómetro por completo y me va a dar un valor de 180. ¿Sí? Con esto hemos escalado lo que es los valores. Valor mínimo 0, como observamos aquí, y valor máximo 180. 0 y 180. ¿Sí? Y eso sería todo con respecto a este componente. Espero que la revisión haya sido rápida y a continuación vamos a ver el funcionamiento en la pantalla Nextgeo. Y bueno, como estamos observando, bueno, más o menos vamos a observar la conexión, ¿sí? Es un poco incómodo para mostrar. Aquí tenemos el potenciómetro y también tenemos nuestra pantalla. Voy a tratar de enfocar bien la pantalla. Voy a girar el potenciómetro. Voy a tratar de girar lo que es el potenciómetro y este cambio deberá realizarse en la pantalla. Entonces vamos viendo. Vemos, ahí estoy girando el potenciómetro. Entonces ahí tiene el valor máximo, que es 100, que corresponde a 180, y el valor mínimo de 0. Podemos más o menos decir una capacidad. La resistencia está a 100%, la resistencia está al 50%, la resistencia está al 25% y la resistencia del potenciómetro está al 0%. ¿Sí? Y bueno, esto ha sido todo con respecto al video. Espero que les sirva. Los documentos, los archivos se estarán dejando en la descripción. No olviden revisar los videos de cómo subir los programas, de cómo utilizar las librerías. Y también no olviden también ponerme sugerencias de algún video que quieren que lo realice. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.